Buenas tardes, integrante del padrón de evaluadores de MAC. Vamos a continuar ahora con el siguiente módulo de nuestra norma ISO IS 17021 parte 1 2015, requisitos para los organismos que llevan a cabo la auditoría y certificación de sistemas de gestión. En el módulo anterior platicábamos un poco acerca de los principios que brindan confianza a un organismo de certificación, así como los requisitos generales. Ahora, platicaremos un poco sobre los requisitos relativos a la estructura, empezando con 6.1, la estructura de la organización y la alta dirección. Básicamente nos habla de todos los mecanismos que debe definir el organismo de certificación en materia de su estructura organizacional en todos los niveles donde llevan a cabo actividades de certificación. Para ello, es indispensable que el organismo de certificación de sistemas de gestión documente o mantenga como información documentada la información relacionada con la estructura de su organización, tanto deberes como responsabilidades y la autoridad de la alta dirección y de todo el personal involucrado en cualquier actividad de certificación. Esto no excluye a los comités, que pueden ser los órganos colegiados que se encargan de la toma de decisiones o los comités de partes interesadas, todo dependiendo de los mecanismos que haya definido el organismo de certificación para tal propósito. Es importante señalar que las actividades de certificación o cualquier otra actividad que desempeñe el organismo de certificación debe salvaguardar la imparcialidad, lo mismo que veíamos en uno de los principios que brindan confianza. El organismo de certificación debe actuar de manera imparcial y percibirse de manera imparcial. Es importante también en este punto que el organismo de certificación identifique y dé a conocer de manera formal las funciones que su personal estará llevando a cabo para beneficio del organismo, las actividades de certificación en sus distintos niveles y que éstas sean comunicadas de manera oportuna. Eso es muy importante. En el siguiente punto hablamos del control operacional. ¿A qué se refiere con esto? Pues básicamente el control de los procesos y o de las actividades de certificación, especialmente aquellas actividades claves. Por ejemplo, aquí nos dice en nuestra norma que el organismo de certificación debe contar con un proceso o un procedimiento que le permita el control eficaz de sus actividades. ¿A qué se refiere esto? Bueno, suponiendo que no solamente sea una oficina o una sola ubicación donde el organismo de certificación lleve a cabo sus actividades, pues bueno, en esas otras oficinas o en esas otras ubicaciones donde lleve a cabo actividades, pues también debe de tener el control de las actividades clave del organismo, ¿no? Como la revisión de solicitudes, procesos de auditorías, etcétera. Y esto debe de estar disponible y debe de llevarse a cabo en cualquier ubicación geográfica donde el organismo lleve a cabo sus actividades. Y pues debe considerar niveles apropiados para desempeñar estas actividades. El método de control también debe ser definido por el organismo y esto no limita a actividades técnicas o de certificación, sino también actividades administrativas. Esto es en relación al capítulo 6, requisitos relativos a la estructura. Ahora, pasemos al capítulo que sigue, que es requisitos relativos a los recursos. Y empieza la norma con el tema de competencia del personal. Recuerdan que el tema de competencia también es uno de los principios que nos ayudan a brindar confianza en un organismo de certificación. Bueno, en este capítulo nos habla un poquito más de los requisitos para salvaguardar la competencia y nos dice que el organismo de certificación debe contar con un proceso también que asegure que el personal cuenta con los conocimientos y o habilidades específicas y o apropiadas para cada sistema de gestión. Es importante señalar, como vimos al principio, que un organismo de certificación puede operar en más de un sistema de gestión, no necesariamente en uno.
como es el caso de los que conocemos comúnmente de ISO 9001 para sistemas de gestión de la calidad, o ISO 14001 para sistemas de gestión ambiental, o ISO 45001, que es para sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Pudiera ser que operara en un esquema de ISO 22000 para sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, o en un sistema de ISO 27000 para sistemas de gestión de seguridad de la información, o en uno de los más recientes, ¿no? Que es el ISO 37301 para sistemas de gestión del cumplimiento. Entonces, el organismo debe de asegurarse de que su personal cuenta con los conocimientos para operar en dichos esquemas. También debe definirse por parte del organismo de certificación un proceso que nos permita determinar, o más bien que les permita a ellos determinar y nosotros en su momento evaluar que el organismo puede determinar criterios de competencia específicos para el personal que está involucrado directamente en las actividades de certificación. Esto va de la mano un poquito con lo que nos dice el MD10, que es un documento mandatorio de IAF y que en su momento estaremos platicando también de él. Finalmente, el organismo de certificación pues también debe disponer de ciertos procesos o ciertos mecanismos que le permitan evaluar en todos los niveles a su personal. ¿A qué me refiero? Bueno, debe de haber una evaluación inicial, de sus conocimientos, competencias y cualquier otra situación definida en el proceso anterior, que es el de criterios de competencia. También debe de haber una evaluación intermedia de su desempeño y también una actualización de competencias si es que en su momento se requiere. Y esto para actividades directamente involucradas en los procesos de certificación y de auditoría. Sin embargo, no está limitado a que también dentro de las actividades administrativas se pueda llevar a cabo esta situación. Ahora, dentro del personal que está involucrado específicamente en las actividades de certificación, haciendo mención de los apartados anteriores, pues el organismo de certificación debe de contar con personal competente, calificado y además que sea suficiente para llevar a cabo sus actividades de certificación. Y como vimos en el apartado anterior, a este personal que está involucrado en estas actividades le deben de ser comunicadas de manera oportuna y clara sus funciones y responsabilidades a llevar dentro del proceso de certificación. También es importante que el organismo de certificación tenga un proceso definido para poder seleccionar, formar y autorizar a un auditor. No vamos a mandar a un auditor de ISO 14001 a auditar un sistema de gestión de ISO 9001, ¿verdad? A menos de que tenga la competencia, ¿qué tal y si la tiene? Entonces, pues el organismo deberá contar con un proceso para determinar esos mecanismos que le permitan a autorizar formalmente a un auditor competente en los esquemas que está operando. Y eso también aplica para expertos técnicos. No voy a asignar a un experto técnico en materia de salud a que audite una empresa que se dedique al tema de suministro eléctrico, por ejemplo. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, es importante que el organismo de certificación pues tenga esos mecanismos definidos para asignar y designar a los auditores correspondientes en las diversas materias en las cuales está operando. También debe de ser parte del organismo de certificación, de su razón de ser, el asegurarse del desempeño correcto de sus auditores o de cualquier personal que esté involucrado en las actividades de certificación, de auditoría, etcétera, y analizar el seguimiento correspondiente para determinar necesidades de capacitación, por ejemplo, y que esto sea de valor agregado para su sistema de gestión. Ahora, el siguiente punto, pues, es el empleo de auditores y expertos técnicos externos. Como mencionábamos en uno de los apartados anteriores, pues debe de asegurarse que el organismo de certificación cuenta con el personal suficiente para todas sus actividades. Sin embargo, puede requerirse de auditores y expertos técnicos externos y esto nos permite
o más bien le permite al organismo de certificación que pueda asegurar de que cuenta con los recursos disponibles y lo necesarios. Y debe de asegurarse también de que estos auditores externos y o expertos técnicos externos cumplan con las políticas y los procesos definidos por el organismo de certificación. Eso es importante y a través de algunos acuerdos legalmente ejecutables se puede dar cumplimiento a esta parte. Y pues es importante señalar también que dentro de este acuerdo que se establezca entre el organismo de certificación por un lado y los expertos técnicos y auditores externos por el otro, se cumplan los aspectos de confidencialidad e imparcialidad. Recordemos nuevamente que parte de los principios que brindan confianza a un organismo de certificación y como tal a un sistema de gestión, pues es de que actuemos o que ellos actúen con imparcialidad y con confidencialidad dentro de todas las actividades. Ahora, en cuanto a los registros relativos al personal, pues bueno, esto creo que es común en cualquier sistema de gestión. El organismo de certificación pues debe de mantener actualizada la información de su personal, registros, cursos o cualquier información relacionada con su personal la debe de mantener actualizada. Cada cuánto no lo dice la norma. El organismo de certificación debe definir esa periodicidad conforme a sus objetivos, a sus requisitos o a lo que ellos consideren, siempre y cuando esté actualizada y nosotros encontremos evidencia de ello. Hablando de lo que puede incluir esta información, pues yo mencionaba constancias, pero también pueden ser calificaciones, eh, en el sentido de los auditores, por ejemplo. Yo puedo calificar a un auditor como líder de equipo auditor o como líder o como experto técnico, o puedo calificarlo como las tres, dependiendo del esquema o de la naturaleza del esquema en el que esté participando. Esa información debe estar disponible y actualizada. También si cuenta con alguna afiliación, esto va más para aquellos auditores que pertenezcan a algún colegio de profesionales. Debe de estar disponible para el organismo y nosotros debemos asegurarnos de que esté así. Y estatus actual de formación académica, experiencia profesional y o competencia también deberá ser parte de la información que esté disponible y que el organismo de certificación debe de asegurarse que esté actualizado en todo momento. Y para la contratación externa, bueno, es un tema también de interés y no debemos descartar el hecho de que contratación externa pueda significar un riesgo a la imparcialidad o un riesgo a las operaciones y que en su momento también deberá tratarse. Dentro de la contratación externa, bueno, pues también el organismo de certificación debe de contar con un proceso que describa bajo qué situaciones o bajo qué mecanismos o bajo qué circunstancias puede tener lugar una contratación externa. Y en el único proceso en el que no debe de haber contratación externa es en el de toma de decisiones, por ahí ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Y también, pues debe de haber un proceso para aprobación y seguimiento de aquellos organismos que puedan proporcionar servicios contratados de manera externa y que puedan influir de algún modo en las actividades de certificación. Y bueno, no me queda más que hacer énfasis en que debemos de tener cuidado con el tema de imparcialidad, ya que pues es importante mantener esa imparcialidad en las operaciones, sobre todo para aquellos organismos que pretendan acreditarse. A nosotros como evaluadores nos corresponderá en su momento identificar qué tanto están cumpliendo con estos requisitos los organismos de certificación. Bueno, eso fue todo en relación al capítulo 7. Vamos a pasar ahora al capítulo 8, requisitos relativos a la información. Este capítulo es interesante y está dividido en 5 cláusulas principales, donde la primera nos habla de la información pública, la segunda del documento de certificación o certificado, como normalmente lo conocemos aquí. También nos habla del aspecto primordial, uno de los aspectos primordiales más bien del organismo de certificación, que es la referencia a la certificación y al uso de marcas. También nos habla un poco de la confidencialidad, que como veíamos al principio del módulo 1, es uno de los principios para brindar confianza.
Y también nos habla brevemente de los mecanismos de intercambio de información entre el organismo de certificación y sus clientes. Vamos a profundizar un poquito más en los primeros cuatro, ya que son de especial cuidado, pero también haremos breve mención sobre el último, para que estemos alineados todos. Bien, en cuanto a información pública, pues, ¿qué hay? ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, de principio, el organismo de certificación debe de mantener disponible, sin que se le pida, información relacionada con sus procesos. ¿A qué procesos me refiero? Pues bueno, los tipos de sistemas de gestión que maneja, cómo son los requisitos, cómo hacer uso a la condición de certificado con el organismo, si tiene información para poder hacer uso de su logo, y también es muy importante poner a disposición de sus clientes o de sus partes interesadas los procesos para la gestión de quejas y apelaciones. Es muy importante principalmente porque es de los principios que nos ayudan a brindar confianza. ¿Recuerdan? El principio que nos habla de la receptividad y respuesta oportuna a quejas. Y también suma importancia la política de imparcialidad. Ahí hablábamos al principio también de que uno de los principios para brindar confianza es la imparcialidad, y en otro de los capítulos de la norma también nos habla de imparcialidad. Esto lo debe de poner a disposición sin que se le informe al órgano, sin que se le esté solicitando al organismo, más bien. Pero, por otro lado, cuando sí se le solicite, pues debe poner a disposición información relacionada con los estatus de las certificaciones concedidas y también información sobre las áreas geográficas en las que opera. Esto aplica un poquito más para aquellos organismos que tienen sucursales en diversos países, ¿no? Que por ahí hay uno que es muy conocido, que es de España, otro que es de Francia y que también tiene sucursales aquí en México. Bueno, y también es importante señalar que la información proporcionada pues debe ser exacta, debe ser precisa, debe tener rastreabilidad y no debe de ser engañosa en ninguna de sus formas, no debe de ser ambigua también. Ahora, en relación al siguiente punto, hablamos del preciado documento para las organizaciones, el documento de certificación o certificado. Este documento debe contar con ciertas características que en su momento nosotros como evaluadores estaremos evaluando, identificando si hay conformidad o no conformidad con el requisito. Dentro de los principales puntos que debe de tener este documento de certificación, pues está el nombre y la ubicación del cliente que se ha logrado certificar. También la fecha efectiva del otorgamiento de la certificación, ampliación o reducción del alcance, o cuando aplique renovación de certificación, también deberá venir incluida esta fecha, considerando principalmente el ciclo de la certificación si es que aplica. Debe contener también un código único de identificación. Es importante señalar que la norma no nos dice cómo hacer este código. El organismo de certificación debe definir a través de qué mecanismo o a través de qué manera va a codificar estos registros. Es importante también por obvias razones, perdón, que venga referenciada la norma del sistema de gestión que se utilizó como criterio para la auditoría del cliente. Y dentro de esta norma, pues también señalar el alcance de la certificación concedida. Y también es importante incluir el nombre, la dirección, la marca de certificación del organismo de certificación. Este, este punto es importante porque también puede ser que se desee incluir en este documento de certificación el símbolo de la entidad de acreditación o del organismo de acreditación para propósitos de brindar certeza, brindar confianza, dar trazabilidad y demostrar cumplimiento con los requisitos aplicables. Entonces, este documento de certificación también puede incluir sin ningún problema el logo de la entidad de acreditación o del organismo de acreditación, perdón, que acreditó a este organismo. Ahora,
Dentro de la referencia a la certificación y el uso de marcas, es importante por diversas razones. Principalmente, el organismo de certificación debe contar con mecanismos, reglas, disposiciones que le permitan manejar su marca. Es importante para evitar plagios y cuestiones de propiedad intelectual que sean indeseables, ¿no? Y como veíamos en un principio, pues debe de estar a disposición de los interesados aquellos mecanismos o aquellas reglas para que puedan utilizar su marca. Y mediante ciertos acuerdos legalmente ejecutables que define el organismo, pues se debe de exigir al cliente que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo, que no se hagan declaraciones engañosas y que se tomen mecanismos, medidas adecuadas en caso de que haya una reducción o cancelación de la certificación, como retirar publicidad, dejar de promocionar el uso del certificado, etcétera. Y es importante que a través de estos acuerdos quede claro que no se va a utilizar la certificación para desprestigiar al organismo de certificación, principalmente por aquello de que puede haber un malentendido entre las organizaciones y pues a nadie nos gusta que hablen mal de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, a través de esta cláusula, pues se exige a los clientes del organismo de certificación que no desprestigieran al organismo bajo ninguna circunstancia. También el organismo de certificación debe de tener un control apropiado sobre los derechos de propiedad de su marca. Es importante señalar también que su marca no debe de ser utilizada por otros organismos de evaluación de la conformidad en lo que pudiera ser algún informe de ensayo o un informe de calibración, un dictamen de inspección o como certificación de un producto, a menos de que pudiera ser el caso, como en algunos organismos, de que cubren diversos esquemas de evaluación de la conformidad, ¿no? Como algunos de los ya conocidos aquí en México. Sin embargo, es importante señalar de que la norma habla de que no deberá utilizarse la marca para otros fines que no sea el certificado de un sistema de gestión. Pero bueno, eso es otro tema. Y pues no debe de haber cuestiones engañosas en el uso del certificado, etcétera. En el documento de certificación, pues ya platicamos un poquito sobre él. Sin embargo, también es importante aclarar que, no, aquí ya no me gustó.